Vamos a comenzar. Buenos días con todos. Soy Pablo Carrera, coordinador de emprendimiento en la Universidad San Francisco y bueno, con el gusto de recibirlos. Ahora mismo también están cerca de 400 estudiantes en vivo y en directo vía Zoom. Voy a presentar a Ricardo. Ricardo es nuestro host, nuestro anfitrión el día de hoy, así que le doy el paso a Ricardo. Adelante, Ricardo, por favor. Salud con todos y bienvenidos a la primera Founder Class de emprendimiento sobre propósitos para emprender. Mi nombre es Ricardo Intriago y vamos a iniciar esta primera Founder Class que la Coordinación de Emprendimiento de la USFQ está organizando este semestre. Estamos invitando a diferentes founders de diferentes industrias y emprendimientos que apunten a la economía circular y sostenibilidad. Quiero agradecer a la presencia de los profesores del área de emprendimiento, a Pablo Carrera, coordinador del área de emprendimiento, y a todas las personas, asistentes y aquellos que nos están visualizando y oyendo a través de Zoom y la plataforma Facebook Live. Se les recomienda apagar los teléfonos o, en cuyo caso, mantenerlos en silencio. Vamos a tener 40 minutos de exposición de nuestro speaker invitado y al final se dispondrá de 15 minutos para una ronda de preguntas. A todos nuestros oyentes y quienes nos visualizan a través de Zoom y Facebook Live, pueden enviar sus preguntas a través del chat de las plataformas y compartir esta publicación para que más personas puedan conocer sobre el tema. Empezamos esta Founder Class con un invitado de lujo, Inti Groneberg. Él es ingeniero mecánico por la ESPE. Inti también es magíster en procesos de fabricación por la Universidad de Greenwich, PhD en ecosistemas de innovación en la Dyson School of Design Engineering del Imperial College de London. Es cofundador y CEO de Iction, una startup galardonada por el desarrollo de tecnologías de punta que permite restaurar ríos y océanos de la polución plástica. Es presidente y cofundador de Fundación Circular by Iction, una ONG con el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos sociales vulnerables a través de soluciones tecnológicas, innovadoras y sostenibles basadas en economía circular. En 2018, la revista MIT Technological Review lo nombró Inventor del Año de Latinoamérica. En 2019 se le otorgó el premio a la creatividad por parte de la Cámara Ecuatoriana de Industrias y Productividad y fue designado como embajador por el medio ambiente y la bioeconomía por parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Invitado de lujo, como lo mencioné, y pues muchas gracias, Inti. Te cedo el espacio para que nos compartas tu presentación y tu charla. Bienvenido. Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. El tema que vamos a hablar el día de hoy es muy cercano a mi corazón, el propósito para emprender. Yo creo que de hecho el emprendimiento y la innovación son el motor de las sociedades modernas. Espero poderles compartir por qué y cómo. A través de la experiencia que nosotros hemos tenido con nuestro emprendimiento tecnológico llamado Iction Limited. Les voy a contar un poco sobre Iction. Iction es una empresa que nace en Reino Unido en el 2017 y nace con el propósito de enfrentar un problema que tenemos muy grave, que es la polución plástica. Ahora, a comparación con ocasiones y épocas anteriores, ahora los emprendimientos pueden soñar en que pueden resolver problemas tan grandes como la polución plástica. Y quiero quedarme un poquito ahí para explicarles por qué. Antes de la tercera revolución industrial, el generar innovación y el generar nuevas tecnologías solamente se podía hacer por grandes empresas. Las razones son sencillas. Incluso para hacer un prototipo antes de la tercera revolución industrial, los costos eran demasiado altos. Entonces, el acceso a poder generar nuevas tecnologías era limitado. Y esto cambia radicalmente en la tercera revolución industrial, puesto que empiezan a salir nuevas tecnologías que nos permiten a nosotros, por un lado, acceso a información, y por otro, incluso tecnologías de prototipado rápido, que ahora ya las tenemos en las universidades a nivel global. Sistemas de impresión 3D, cortadoras láser, en el tema electrónico, los arduinos,
y otro tipo de elementos que nos permiten a nosotros empezar a probar nuevos productos y servicios, y esto se genera una revolución a nivel internacional. El emprendimiento tecnológico, para darles una idea, en Estados Unidos es de hecho una de las principales fuentes de aumento de su Producto Interno Bruto. En países como Reino Unido, por ejemplo, genera más de 20,000 empleos adicionales cada año. Entonces, el emprendimiento y la generación de tecnología desde el emprendimiento, de hecho, ya es el motor de las sociedades y esto se va a seguir adelantando. Al final de esta charla vamos a reflexionar un poquito sobre dónde estamos como país también en ese sentido. Pero regresando un poco al proyecto de Iction, estos son los datos que nosotros enfrentamos a nivel mundial. Se estima que ya son 12 millones de toneladas de plástico ingresando a los océanos cada año. Esto está aumentando. Para el 2030 se espera que desafortunadamente esta cantidad se triplique y al 2050, si la tendencia continúa, vamos a tener más plástico que peces en los océanos. Ya en el océano, producto de una economía lineal, tenemos ya alrededor de 150 millones de toneladas de plástico que se acumulan en 5 puntos a nivel internacional. Y el principal camino del plástico es los ríos. Entre un 60 y un 80% de todo este material viaja a través de los ríos. ¿Qué quiere decir todas estas estadísticas y por qué son importantes? Lo que está sucediendo con el plástico una vez que llega al océano es que se degrada muy rápido. Cuando está en el medio ambiente se demora cientos de años, pero en el mar se demora 6 meses. Entonces, cuando llega al océano, se va a degradar y se va a quebrar y se van a formar los famosos microplásticos. Los peces los consumen y por eso se van intoxicando y se va reduciendo el banco natural de proteína de la humanidad, que son los peces. Los humanos ya estamos consumiendo, de hecho, el equivalente en tamaño a una tarjeta de crédito cada año por las especies que nosotros consumimos. La Organización Mundial de Salud está de hecho haciendo un análisis para determinar cuáles son los efectos en el corto plazo, incluso en la salud de los seres humanos. Y acá en el Ecuador, como ustedes van a ver abajo, el 33% de todo lo que termina llegando a Galápagos viene del Ecuador continental. Toda la basura que no manejamos bien en el país, todo lo que termina de alguna u otra forma, incluso en los ríos como los que tenemos acá en Quito, van a parar al Guazabamba, luego hacia el Esmeraldas y esto va hacia el océano. Por las corrientes oceánicas que chocan en la línea ecuatorial, todo esto va a parar en Galápagos y estamos destruyendo uno de los santuarios marinos más importantes de la humanidad. Ese es el problema que enfrentamos. Por eso nosotros creamos tecnología, como les he comentado. Lo que ustedes van a ver es un sistema que ya está funcionando acá en el Ecuador, el primer sistema a nivel sudamericano. Vamos a ver un video, de hecho, cómo funciona. Y pensando en el tema de emprendimiento, para poder generar una maquinaria con estas características, Iction logró levantar más o menos 1.3 millones de libras esterlinas en fondos, competiciones, aceleradoras de emprendimiento tecnológico, porque eso es lo que cuesta generar una tecnología. Y como vamos a hablar más adelante también, esto se necesitan fondos en las ciudades, en los países, para que se pueda dar. Acá en el Ecuador muchas veces no es falta de talento, sino falta de oportunidades. Y muchas oportunidades de eso vienen justamente con recursos para que podamos generar tecnología de estas características. Les cuento un poquito cómo fue el trayecto para poder generar esta tecnología. Ahora, bueno, van a ver un video de esto. Pero para poder llegar a esta máquina, la que tenemos en el río Puerto Viejo, no tiene los sistemas de los paneles solares, porque acá en el país todavía tenemos hidroeléctricas, entonces la energía es prácticamente limpia. Nosotros nos conectamos a la red. Pero para llegar a este sistema 1 a 1, primero empezamos nosotros creando un banco de pruebas. El tamaño de este banco de pruebas simula a 1.20 la condición de un río. Lo primero que hicimos es generar un banco de pruebas para poder probar una tecnología. Luego, este sistema que ustedes van a ver el video, hacíamos prototipos a escala 1:16 y estos prototipos son los que nosotros probamos durante más de un año. Hicimos 7 iteraciones distintas para poder llegar a entender cuál es el mejor funcionamiento de la máquina. Desde la primera iteración, siempre se pensó en minimizar el impacto ambiental. Y eso es sumamente importante en un diseño tecnológico, sobre todo si va a estar en contacto con el medio ambiente, que se piense desde su forma de diseño cómo nosotros vamos a evitar que genere un impacto ambiental mínimo, porque siempre va a haber un impacto ambiental.
Luego de eso, empezamos a probar esto durante un año en ríos en Reino Unido. Lo hicimos igual con fondos internacionales, subimos el tamaño de prototipo de escala 1.16 a 1.6 y el primer sistema en escala real es el que está funcionando acá en Ecuador y les voy a mostrar un video sobre el sistema para que ustedes puedan verlo. Bueno, ahora hablando un poco sobre la tecnología. Primero, de lo que nosotros pensamos inicialmente, que queríamos hacer un sistema totalmente automático, cero funcionamiento manual, nos dimos cuenta de que, y justo por eso la importancia de cuando generamos tecnología de hacer prototipos antes de probarlo, incluso por el tema de ahorro de costos, pero nos dimos cuenta de un factor fundamental. ¿Cuánto nos va a costar hacer esto? Si nosotros queremos masificar el sistema, de hecho Iction quiere poner 300 sistemas a nivel global, acá en el Ecuador queremos poner 11 tecnologías para parar ese flujo de plásticos que llega hacia Galápagos, lo importante es que sea costo eficiente. Entonces vino una condición de diseño que es justamente cómo reducir costos del diseño inicial que nosotros teníamos a un diseño como el que ustedes están viendo, que ya tiene un grado de funcionamiento y que nos hace de hecho la tecnología más costo eficiente del mercado. Entonces, cuando desarrollamos tecnología, hay que estar en contacto muy cercano con quienes van a ser nuestros clientes, incluso desde el nivel de concepción de un proyecto. Hay un meme, no sé si ustedes han visto, que dice, es como que están peleando kickboxing y el uno es del mercado y el otro es el emprendedor. El emprendedor entra al mercado y le mete una patada y lo dobla y se cae y se queda dormido. En realidad es así. El mercado tiene una capacidad enorme para hacernos ver la realidad. Si es que en realidad un proyecto, un prototipo o un emprendimiento va a tener una capacidad en realidad de generar innovación, que a la final innovación son invenciones comercializables, no es solo un invento. Si es que nosotros inventamos, pero no estamos generando algo en conexión con el mercado desde un grado inicial, puede ser un invento que se quede en las perchas de una biblioteca, pero no va a ser una innovación. Entonces, la innovación en sí misma es justamente esa capacidad de generar nuevos productos, nuevos servicios que tengan desde un grado inicial una conexión con el mercado. Y eso es lo que nosotros logramos darnos cuenta con este trabajo que hemos venido haciendo y logramos generar la tecnología más costo eficiente a nivel global. Apenas hay 20 empresas que hacen este tipo de servicios. Cuando empezamos habían solamente 3. Entonces a futuro sabemos nosotros que hay un mercado potencial en el cual nosotros tenemos la ventaja competitiva a nivel regional porque somos los primeros a nivel sudamericano. Volviendo al tema de propósito, que es muy importante, y como yo les decía ahora, los emprendedores tenemos la oportunidad del sueño de poder generar soluciones tecnológicas que nos permitan cambiar el mundo. Eso no se daba antes. Nosotros sabemos que si es que ponemos esos 11 sistemas acá en el país, estamos trabajando para ello, vamos ya al tercer sistema que estamos implementando,
Y cada proyecto que nosotros hacemos reduce lo que ustedes ven allá. Nosotros ya hemos evitado que el equivalente en peso a 500.000 de botellas de un solo uso no lleguen a Galápagos y destruyan el ecosistema. No solamente nos quedamos ahí, sino que en base a estos datos, nosotros empezamos a trabajar en el proyecto de ley de economía circular inclusiva del país. El Ecuador es el primer país a nivel regional con la primera ley de economía circular inclusiva. Ahí es importante mencionar por qué inclusiva. Tenemos más de 20,000 personas en el Ecuador que viven de recoger la basura. El 68% son mujeres, cabezas de hogar, trabajan 6 veces a la semana, 6 días a la semana y ganan la mitad de un básico. Esa es la realidad del país. Y ese es, de hecho, son las manos que nos están ayudando a reciclar acá en el país, que apenas del 4%. Si queremos cambiar cosas acá en el Ecuador, hay todo por cambiar y mejorar. Entre ello, el sistema de reciclaje de este país, que todavía es fuerte, tener que ver la realidad. Les cuento una experiencia en un botadero. Todavía hay botaderos en el país, botaderos de cielo abierto. La mitad de los municipios todavía tienen botaderos de cielo abierto. En un municipio en Jipijapa, ustedes pueden ver simplemente cómo se arroja la basura y miles de fundas, no cientos, miles de fundas están en todos los árboles cercanos y el río está pasando al lado. Entonces, esa es la realidad del Ecuador. Acá en Quito, viniendo incluso cerca de acá, el río San Pedro, hace 3 semanas, en una campaña de limpieza en donde nosotros formamos parte, sacamos 1 tonelada en un día de material luego de 3 meses que se hizo una limpieza anterior. ¿Por qué está pasando esto? Porque incluso en la capital del Ecuador hay muchos sectores acá que no tienen recolección de desechos por invasiones, por tema de falta de planificación. Lo que está terminando es basura en el río San Pedro, otros ríos también, y esto es lo que va a terminar en el Esmeraldas. De hecho, en el Esmeraldas muchas personas vivían de pescar en este río, ya no lo pueden hacer. Y así nosotros vamos degradando el ecosistema. Entonces, si quieren encontrar una causa, la causa ambiental, tenemos todo por hacer en este país. Se puede hacer si es que nosotros con emprendimientos y con tecnologías podemos tratar de cambiar esa realidad, y está empezando, como les decía, incluso a nivel gubernamental, con la Ley de Economía Circular Inclusiva, que ya reconoce por primera vez el trabajo de los recicladores de base acá en el Ecuador. No nos vamos a quedar ahí, sino que para cerrar el ciclo, nuestro trabajo acá en el Ecuador ha sido justamente pensar qué hacemos con el material que extraemos, cómo le damos un mejor uso, cómo cerramos el ciclo de economía circular. A la final, la economía circular viene a ser el reaprovechamiento de todos los residuos, pero desde el diseño de un producto. No puede ser simplemente el mejorar el sistema de reciclaje. La economía circular, en resumen, viene a ser esa capacidad de que desde el diseño de un producto o servicio, ese producto o servicio esté diseñado para que se pueda reaprovechar todos sus componentes. Entonces, en este caso nosotros, siguiendo esa visión de economía circular, estamos ya trabajando en tecnologías como del material PET, de las botellas de un solo uso, se puede generar poliéster. Y con el poliéster se puede generar productos como camisetas deportivas, como la que ustedes están viendo, que ojalá esperamos algún día trabajar con Marathon y con la selección para tener una camiseta ecológica. Estamos en esas conversaciones. No va a ser para este mundial, ya no alcanzamos, porque ya los que les gusta el fútbol, el día de ayer ya salieron las nuevas camisetas, entonces no alcanzamos. Pero no nos vamos a quedar ahí. Estas son las marcas que están saliendo de la tecnología. Todo lo que nosotros extraemos, no sé si se fijaron en el video, salía también mucho material orgánico. De hecho, lo pusimos de ese video a propósito para comentar eso, porque esta es una planta invasiva llamada lechuguín, que reduce el nivel de oxígeno cuando tiene un alto grado de saturación en ríos. Entonces, afecta también los ecosistemas. Y nosotros estamos trabajando con universidades en Inglaterra para darle uso en 2 potenciales fuentes. Bioetanol en la parte inferior, esto está en grado experimental, y podemos generar también urea. Urea que de paso, no sé si ustedes conocen, pero por el tema de Ucrania, supimos que más del 90% de la urea que llega acá al Ecuador es importada. Entonces, igual otra consecuencia que nosotros cuando en realidad revisamos lo que sucede en nuestro país, hay todo por mejorar.
todo por emprender. Un sinnúmero de lugares donde si ustedes, como queriéndole a este país, se ponen a buscar, hay todo por mejorar en el Ecuador. Este proyecto de acá es el primero que va a salir, se llama Constribuye. Es un proyecto en el cual estamos generando un nuevo material. Es una mezcla entre plástico que sacamos y madera. Es una tecnología que estamos desarrollando con una empresa italiana y esperamos ponerlo ya en un proyecto de construcción acá en el país en el 2024. Estamos de hecho trabajando hacia allá. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Todas estas tecnologías que se encuentran aquí. Que es posible cuando nosotros encontramos y revisamos lo que sucede en el Ecuador, todo por mejorar. Hay muchísimas oportunidades, sobre todo para gente que tiene la oportunidad de estudiar en universidades como la San Francisco, donde sí hay un ecosistema de emprendimiento, un ecosistema de apoyo, incluso para tratar de generar este tipo de proyectos. Es solamente esa pasión y esa visión que nosotros necesitamos tener para poder tratar de cambiar la realidad de nuestro país. No nos quedamos ahí, sino que en la parte superior decidimos nosotros sacar nuestra propia marca, la marca Galapaxi. Galapaxi es un esfuerzo nuestro para tratar de dar una solución a lo que más encontramos en ríos, que son botellas plásticas de un solo uso. Entonces, esta es nuestra marca, el principal auspiciante es TikTok, la vamos a lanzar en el mes de septiembre, y cada botella que nosotros vendamos nos va a permitir extraer 5,000 botellas plásticas de los ríos del país. El mercado es del Ecuador, nos vamos a Estados Unidos y también a Reino Unido. Entonces, este es uno de los proyectos que nosotros estamos generando, porque no nos queremos quedar solamente con saber lo que llega al río, sino dar soluciones en función de lo que estamos encontrando, en este caso, las botellas plásticas de un solo uso. ¿Por qué les quise traer este caso de estudio? Porque nos parece interesante mostrar que salvar el medio ambiente puede ser algo entretenido. No solamente tiene que ser algo como cada vez que hablamos del medio ambiente y escuchamos esto, escuchamos cambio climático, todos los factores que nos están afectando el día de hoy a la humanidad. A veces, ¿qué es lo que pensamos? No hay alternativas, nos ponemos incluso tristes, nos deprimimos. Pero nosotros creemos que todavía hay vida inteligente que puede salvar este planeta. Esa es la idea de Galapaxi. En lugar de invertir recursos para irnos a la Luna o a Marte, ¿por qué no invertimos recursos para salvar nuestro planeta? Esta marca fue desarrollada por la empresa internacional Macan, número 1 en publicidad a nivel global, y con ellos estamos justamente atreviéndonos desde el país a tratar de proponer esto. ¿Por qué no invertimos en salvar nuestro planeta? ¿Por qué no dejamos de pensar en que tenemos que irnos a otros lados cuando todavía hay mucho que hacer acá en el país y en el mundo? ¿Cómo lo estamos haciendo? 2 productos en Galapaxi. De hecho, el más cercano acá a la universidad, está en la entrada al Chaquiñán, en el Escala. Ahí está justamente de hecho, que fue auspiciado por la marca de cerveza Corona. Con ellos tenemos un acuerdo para poner varios de estos sistemas en el país, TikTok también. ¿Y qué es lo que estamos mostrando? Pensamos que este es el nuevo futuro en el tema incluso de publicidad. Ya no hablar solamente de greenwashing, de hacer 1 o 2 actividades y luego decir, bueno, hemos salvado el medio ambiente. Nosotros creemos que incluso la publicidad, todos estos bebederos dan agua de forma gratuita y son auspiciados por las empresas. Las empresas lo hacen porque quieren comprometerse en reducir su huella de polución plástica, su huella de carbono, entre otras características. Entonces, este es un mercado interesantísimo que va a empezar a surgir acá en el Ecuador y a nivel internacional. En pocos años, para que tengan una idea de lo que va a suceder en Europa, va a ser un requisito que todas las empresas determinen cuál es su huella de carbono. Todas las empresas, todos los productos. Eso es realmente una forma de cambiar las reglas de juego actuales de forma radical y va a suceder en muy corto plazo. Eso significa que cuando compremos un producto, eso va a cascadear también acá a la región. No solamente vamos a ver el costo y su calidad, sino cuál es su huella. Y esos 3 factores de decisión van a definir qué productos escogemos. Y de hecho están ustedes que esto llegue más rápido acá al país. Porque ¿cómo podemos nosotros, cuando compramos un producto o servicio, sabemos qué huella ambiental generó? ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, de pago de precio justo a sus proveedores? ¿Se está pagando de forma justa?
Hay intermediarios en la cadena de suministro que están ganando 3 o 4 veces solamente por tener los accesos al tema de consumo, de compras o del cliente. Todo eso tenemos que nosotros ponernos a pensar. Ese es el cambio que nosotros vamos a buscar las nuevas generaciones, para que no solamente sea qué tan bonito sea un producto y cuánto cuesta, sino cuál es su huella y cómo se trata a la gente que trabaja generando ese producto. Las botellas, como les decía, igual, estamos justamente, no solo va a ser Ecuador, California también va a ser un mercado para nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque también nos podemos atrever a proponer cosas en el mercado internacional. No solamente tenemos que esperar que los productos y servicios que vienen de otros países sean los únicos que nosotros tenemos como alternativa. Yo creo fervientemente, de hecho, que el Ecuador, si conecta sus temas de turismo, por ejemplo, de sostenibilidad, somos una de las regiones más megadiversas del mundo, nosotros podemos usar esto como, si lo cuidamos y lo hacemos de forma real, esto puede ser nuestro factor de competitividad en los próximos años que vienen. El Ecuador se puede volver un lugar donde se produzcan productos que sean ecosostenibles, y eso puede tener un valor agregado para el mercado internacional en general. Estas estadísticas son muy importantes. Como les decía, alguna vez hemos pensado si la publicidad puede generar o emitir huella de carbono. Nosotros no estamos pensando solo en eso, sino que podemos reducirlo. Cada uno de estos bebederos que estamos poniendo en espacios públicos puede evitar al menos 60,000 botellas por año, y es una estimación bastante conservadora de lo que estamos viendo que está sucediendo. Para darles una idea, uno de estos que pusimos en Galápagos, en el aeropuerto ecológico, en 2 semanas fueron 5,000 botellas evitadas. Entonces, ¿qué nos demuestra esto también? Que ya la gente quiere opciones diferentes. No es solamente una necesidad de pocos, sino que en realidad podemos generar nuevas alternativas para el mercado local e internacional. Ya para ir cerrando un poco la idea general, quiero comentarles, ya que tenemos la experiencia y un poco haber compartido lo que significa generar un emprendimiento tecnológico, es difícil hacerlo en el país, pero estamos avanzando. Esto que ustedes ven es un cuadro bastante resumido de lo que significa generar innovación. La innovación ahora es ecosistémica, desde la tercera revolución industrial. ¿Dónde nace este concepto de ecosistemas? De hecho, es en Silicon Valley. Silicon Valley, por la experiencia que tuvieron, generando temas como el Internet y los transistores para la electrónica moderna, es el primer lugar, región, donde se trabaja en conjunto, academia, sector privado y sector público, liderando con política pública para generar innovación de este nivel, la radical. Esa innovación radical es la que transforma sociedades. Ese tipo de innovaciones ahora se dan no solamente por empresas, es el trabajo de la famosa triple hélice, que son justamente política pública gubernamental, academia y sector privado, para generar este tipo de tecnologías. En este nivel se encuentran pocas tecnologías. Ahí se encuentra el 5G, que de hecho hay incluso un conflicto internacional entre China y Estados Unidos por ver quién es el principal proveedor de 5G a nivel global. China tiene la mejor tecnología, pero Estados Unidos tiene los recursos políticos y económicos para tratar de bloquear. Hubo un problema grande en el 2019 en Reino Unido, porque casi se cierra con China para que sea Huawei el primer proveedor de 5G en Inglaterra, y eso incluso se cerró. Para que veamos, incluso les cuento esto, para que entendamos cómo la tecnología juega políticamente, juega geopolíticamente incluso, y eso también va a hacer que nosotros tomemos decisiones acá en el país. El 5G va a transformar la realidad. No podemos decir con claridad qué es lo que va a suceder con el 5G, pero la velocidad de datos que nos va a dar el 5G va a hacer cosas que todavía la humanidad tiene que pensar. ¿Cómo vamos a poder usar esa velocidad de información? Acá también se encuentra el Hyperloop. No sé si han escuchado de este sistema de transporte, que si alguien ha visto Futurama, la idea del tubito donde entra gente, eso ya se le ocurrió a un emprendedor, Vivo Vesta de Italia, y ya es una realidad. No son las personas, es un tren que funciona en vacío y que llega a la velocidad del sonido.
se está probando en Dubái y probablemente la tecnología futuro de transporte a ello va a reducirse y más bien va a ser terrestre con sistemas como el Hyperloop porque tienen una velocidad mucho más alta y una confiabilidad igual. Entonces, la reflexión aquí es, ¿dónde estamos como Ecuador? ¿Podemos llegar a ese nivel de competición con las nuevas tecnologías? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los jóvenes para hacer que eso sea posible? Porque a la final el generar innovación, que son invenciones comercializables, genera empleo. Y ese empleo es lo que el Ecuador necesita. Vamos un poquito más hacia allá. La disruptiva que ustedes ven ahí, el grado cómo se genera, son las aceleradoras, incubadoras. Y ahí lo voy a resumir de una sola forma. Entrenar a un emprendedor sin darle recursos es hacerle perder el tiempo. Darle recursos a un emprendedor sin entrenarlo es botar la plata. Entonces, eso es básicamente lo que se hace en sistemas de aceleración. Recursos y capacitación para que puedan generar tecnología como la que les comentaba. Y ojalá algún momento también con sistemas para las pymes. Hay grande potencial acá en el país. Acá en Quito se generó el proyecto SEDE, Zonas Económicas de Desarrollo, que ojalá se vuelva a reactivar. Uno cercano está en Tababela, solo activando una zona económica de desarrollo para que vengan empresas pequeñas y medianas, puede generar 28,000 fuentes de empleo, un solo clúster. A veces esto suena como algo rarísimo, pero en realidad nuestros vecinos ya tienen Medellín, por ejemplo, y Bogotá. Solo darles una estadística, Bogotá tiene 350% más veces de carga que sale de Bogotá, de productos que se producen comparado con Quito. Entonces, eso es una necesidad, incluso para nosotros como sociedad, de poderlo generar. Y esta tablita de aquí, ya para cerrar y que ustedes, quienes quieran emprender en tecnología, esta tablita que fue creada por la NASA nos dice justamente el grado de avance tecnológico. Cuando alguien les quiera proponer un emprendimiento, por ejemplo, con esta tabla que se llama Technology Readiness Level, ustedes pueden determinar el grado de avance que tiene. Esto es cuando tenemos, volviendo al ejemplo de Iction, cuando teníamos recién el concepto, la idea, incluso en computadora, estamos hablando de un nivel 1 tecnológico. Cuando les hablaba que nosotros tuvimos que generar un banco de pruebas para probar los prototipos, eso es del 1 hasta el nivel 5. Del 5 en adelante es en ambiente real y lo que se busca es generar ya sistemas robustos que se produzcan en masa. Otra reflexión aquí. ¿Quién fondea la innovación? De aquí para abajo. ¿Cómo logramos nosotros generar prototipos y demás si no existen fondos no reembolsables a nivel nacional? Hacia allá hay que ir y tratar de seguir avanzando para que se pueda democratizar el acceso a poder innovar acá en el país. Los países que lo logran, ya en el Global Innovation Index, son los que ustedes ven. Icton, de hecho, nace en Reino Unido, tiene su base tecnológica ya. Nosotros tenemos todavía, como les digo, muchísimo camino por recorrer. Todo por desarrollar en este país, absolutamente todo, incluso la innovación. Si nos comparamos incluso contra nuestros países vecinos, ustedes ven Colombia, ven Chile, y ese es el reto de este país, y es el reto de la sociedad, y es el reto de ustedes como jóvenes, que sean quienes tomen el liderazgo en avanzar al país hacia las lógicas de poder democratizar la innovación. El Ecuador no es falta de talento, es falta de oportunidades, y eso es lo que ojalá todos ustedes en el avance y sus estudios como actores de cambio puedan ayudarnos a nuestra sociedad a que seamos una sociedad más justa, con mayores oportunidades y, ¿por qué no?, soñar en que podemos proteger nuestra casa grande en el país con mayor biodiversidad a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, Inti, por tu presentación. Y en este momento damos paso a lo que es la ronda de preguntas. Tenemos 15 minutos para disponer de esta ronda, así que cualquier duda que haya quedado acerca de este tema, nuestro invitado está aquí para aclararla, para resolverlas. Aquí.
Bueno, mi pregunta es, bueno, creo que la mayoría de personas estamos acostumbrados como a ir a una tienda y comprar una botella de plástico. Siento que es más práctico para las personas que, o sea, ahorita en la actualidad, ¿cómo se podría cambiar ese chip de comprar una botella de plástico a llevar ahora un termo, el termo que nos mostró, para recargar el agua? Por ejemplo, aquí en la universidad creo que ya es más común eso, pero para la gente aún existe ese chip. ¿Cómo se podría cambiar? Muchas gracias por la pregunta. Conociendo un poco más sobre la realidad, cuando ustedes compran una botella de agua, porque no compran el agua sino la botella, para producirse esa botella se necesitan 30 litros de agua para los 500 mililitros que ustedes consumen. El costo de la botella representa el 96% del producto, 4% apenas es el líquido. Por eso, cuando compramos, no compramos agua, compramos una botella. Entonces, el cambio, cómo se va a dar a nivel internacional, les adelanto un poco. Probablemente lo que suceda con las botellas plásticas de un solo uso es que van a ser baneadas a nivel internacional. En los estudios que está haciendo la Organización Mundial de la Salud que les comentaba, se encontraron trazas de microplástico en la sangre de los seres humanos, en placentas también, y el siguiente nivel es ver el grado cancerígeno que pueden generar. Estudios como esos en la OMS hacen que materiales simplemente sean baneados. Hay casos anteriores como el asbesto, por ejemplo, que era un material que se ponía en las pastillas de frenos, que se encontró que tenía propiedades que afectaban a la salud humana, cancerígenas, y fue baneado. A nivel internacional probablemente eso es lo que vaya a suceder con lo que son botellas plásticas de un solo uso, puesto que lo que encontraron en las trazas de la sangre en los humanos, el 50% es material PET. 50% de todo lo que se encontró, y el PET viene justamente de botellas. Entonces, la respuesta en este sentido es eduquémonos más, entendamos un poco más cómo nuestros hábitos de consumo, como un acto tan simple como comprar una botella de un solo uso, puede generar lo que les estoy comentando. Por 500 mililitros se necesitan 30 litros para poder generar eso. 96% del costo es la botella plástica. Entonces, las nuevas generaciones, de hecho, que tienen un grado mucho más alto de conciencia, son actores de cambio. Empezando por nosotros, luego nuestras familias, y así tiene que darse un cambio, que si no lo hacemos, pongamos el ejemplo de lo que sucede acá en Quito, tenemos el relleno del Inga, donde, como yo les decía, menos del 4% se recicla. El Inga es una zona de sacrificio, eso es lo que es el Inga. Es un lugar donde, producto de la incapacidad del sistema, todo lo que nosotros consumimos va a terminar en un botadero, donde hay cientos de familias afectadas en su alrededor. Su capacidad máxima llegó hace 4 años. Tenemos que buscar otra zona de sacrificio, de hecho, como ciudad, y ojalá algún día podamos entrar a hábitos mayores de reciclaje, como los estándares internacionales, que solamente el 20% llegue a una zona de sacrificio. Entonces, la necesidad no solamente es pensar en decir tenemos que cambiar, porque quizás es una moda, en realidad es una necesidad a nivel nacional e internacional. Entonces, los actores de cambio son ustedes. Educándonos más en saber qué es lo que sucede con los productos que compramos y empezando a actuar como actores de cambio hacia la sociedad. ¿Qué tal? Buen día. Inti, felicidades por la presentación, le da muy clara los datos y todo muy impactante. Yo quería que nos comentes puntualmente sobre tu experiencia, cómo fue cuando llegaste con la tecnología acá al Ecuador, qué barreras tuviste que enfrentar, qué limitaciones viste acá en el mercado, tanto en la parte privada, ¿no? En la parte empresarial, y asimismo apelando a tu camino que has iniciado en la política, cómo derrumbar también esas barreras en el tema político con nuevas tecnologías, con los emprendimientos que son disruptivos, ¿no? Y cómo ir justamente enfrentando nuestras barreras acá en el país. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En el Ecuador todavía no sabemos qué es innovar. Incluso a nivel de Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, poder clasificar la innovación es algo que todavía está en debate, para que entendamos un poco el nivel que nos encontramos. Ha sido bastante difícil. Creemos que Iction, por ejemplo, nosotros tuvimos que rechazar una oportunidad en Japón para trabajar acá en el Ecuador. Muchas veces pensamos que iba a ser imposible hacerlo, pero no nos rendimos. En realidad todos los recursos que hemos logrado de Iction
son recursos ganando competiciones internacionales. Una en Estados Unidos para el sistema que ustedes vieron en el Puerto Viejo, y tuvimos el gusto ya en el mes de mayo de que la primera empresa en el país apuesta a poner más sistemas. Entonces, creo yo que es difícil hacerlo en el Ecuador, pero no es imposible. En realidad, si nosotros tenemos pasión por hacer una transformación, encontramos una necesidad insatisfecha, que eso es fundamental para poder emprender. Busquen algo que en realidad, alguien me decía alguna vez, es como la picadura de un mosquito o la mordedura de un tiburón, la necesidad. Si es que es la picadura de un mosquito, tal vez no es una necesidad muy grande para la sociedad, simplemente dejamos que pase. Pero si te muerde un tiburón, significa que tienes que irte al hospital. Entonces, esa sí es una necesidad. Entonces, ese tipo de necesidades son las que tenemos que buscar en nuestra sociedad, necesidades insatisfechas. No necesariamente tienen que ser tecnológicas, pero conocerle a nuestra realidad, al país, es fundamental para poder saber cuáles son esas necesidades insatisfechas. Cuando ustedes revisen proyectos de emprendedores ecuatorianos, se van a dar cuenta de que esa es una constante, que es justamente gente que entiende muy bien la realidad, no solamente, digamos, de dónde vive, sino mientras más amplia del país, mejor. Sectores rurales, conozcamos más nuestro país, conozcamos justamente cuáles son las necesidades que tenemos y propongamos soluciones en ese sentido. Desde el tema político, la política pública es necesaria para hacer proyectos de innovación, de generación de recursos. Acá en Quito existe el centro llamado Conquito y la Secretaría de Productividad, que son factores importantes que hay que activar. Con Quito se puede volver lo que se tiene en Medellín, que es Ruta N. Ruta N ya genera 4.000 fuentes de empleo por año. Quito también lo puede hacer. Entonces la idea es justamente generar estos espacios donde por procesos competitivos quienes ganen tengan acceso a recursos, y recursos de carácter de Ruta N o en Santiago de Chile de Corfo, para que en realidad nosotros empecemos a generar emprendimientos de forma más rápida. Entonces, hacia allá hay que apuntar la política pública, y quienes les interese el tema. Un libro que les puedo recomendar es El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato. Es profesor del University College London, y ahí un poco nosotros vemos la realidad de cómo el sector público es un motor en la innovación. Y les resumo dos cosas, que una ya les comenté. El Internet fue creado con fondos públicos. ARPANET fue la empresa que lo hizo con fondos del Ministerio de Defensa. El sistema táctil de los teléfonos fue creado por Fingerworks en Delaware, con fondos públicos. Entonces, ahí se ve justamente el rol, y eso es lo que hay que tratar de generar también desde la política pública. Bueno, me pareció excelente lo de Galapaxi y todo eso, pero igual estaba pensando en las compañías que producen en sí agua embotellada, como es Wittig, Tesalia, Dasani y todas ellas. Quiero o no, me parece excelente como crear conciencia y poder reinar las aguas, pero ¿cuál es el futuro para esas empresas si su modelo de negocio se basa en fabricar agua embotellada en cierta forma? Sí, es una muy buena pregunta. Todas las empresas van a tener que necesitar migrar hacia un modelo de cambio, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Para darles una idea del tema de agua embotellada, esto se empezó a hablar en niveles académicos desde los 70s. Y hubo mucho trabajo de lobby internacional para frenar el cambio. Ahora, por todo lo que estamos conversando, a nivel internacional incluso, las empresas, y es una muy buena pregunta para hacernos reflexionar la necesidad de innovar y de cambiar. Ustedes habrán visto casos como, no sé si ustedes conocieron alguna vez Blockbuster. ¿Alguien escuchó de esta empresa? ¿Quién? Levante la mano solo para ver qué tan viejo soy. Ya, no tanto. Entonces, Blockbuster quebró justamente por no innovar, porque eran los que rentaban DVDs. Y no pudieron reinventarse, veían cómo justamente todo el mercado empezaba a cambiar, hicieron temas de cambio de logo, marketing, metieron mucha publicidad, pero no se transformaron y quebraron y desaparecieron. Un ejemplo local, el ensamblaje de vehículos automotrices. Yo trabajé en General Motors de aquí y manejaba todo lo que son sistemas de procesos de ensamblaje. Cuando yo estaba ahí, habíamos 1.200 personas trabajando en General Motors. Ahora son 200. Justamente por esa necesidad de poder competir con el mercado chino, de mucho menor costo.
Entonces, la innovación, en resumen, no es algo que sucede solo al inicio cuando creas un producto, sino es una necesidad de factor de transformación. Y las empresas que no lo hacen, sabiendo todo lo que viene, simplemente desaparecen. Entonces, ahí es importante productos de alta calidad, pongamos Wittig, por ejemplo. Sé que ellos ya están trabajando en lógicas para entrar a la retornabilidad, regresar a lo que eran los modelos anteriores. El vidrio en sí mismo tiene igual o mayor huella ambiental dependiendo del proceso, si es que es de un solo uso. Pero si es que es retornable, eso es justamente el loop de economía circular. Entonces, ojalá hacia allá vayan las empresas. Entiendo que hay también trabajos y proyectos para materiales diferentes al PET, que van a ser de retornabilidad, pero seguros para la salud humana. Entonces, probablemente vaya para allá la tendencia, al menos internacional. En lo que son gaseosas, tal vez se queden con botellas de un solo uso, no en agua, por todo lo que les he comentado, pero tienen que ser hechas con material 100% reciclado. En Inglaterra, de hecho, ya una regulación ha hecho desde el año pasado, todas las botellas ya tienen 100% de producto reciclado, que es complejo, en realidad no es tan fácil hacer el ciclo de reciclaje, pero la tendencia va hacia allá. Las empresas tienen que intentar innovar y cambiar, y si no, desaparecen. Hola Inti, te quería preguntar cómo fue todo el tema de la patentabilidad del sistema, porque o sea, aquí en Ecuador todos los derechos, perdón, el sistema de patentabilidad es un dolor de cabeza. Entonces quería saber cómo fue todo ese proceso y qué tanto costó poder patentar este servicio aquí en Ecuador o si lo hiciste de forma internacional. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros, parte del proceso que se tiene allá en Inglaterra es participar en competiciones para entrar en aceleradoras o incubadoras. La primera que nosotros ingresamos, que es del Royal College of Art, nos fondeó todo lo que es el inicio de las patentes. Entonces, de hecho, es difícil que uno mismo pueda crear el producto, documentar la patente, porque es un proceso especializado. Se necesitan abogados que conozcan justamente la forma de patentar, puesto que en la patente tú no le pones al producto tal cual, sino le concibes un principio y tratas de magnificarlo para que puedas tener la mayor forma de protección. Nosotros lo hicimos en Inglaterra y acá en el país, gracias a acuerdos que tenemos, encontramos un bufete de abogados expertos en propiedad intelectual y hasta ahora las cosas han ido bastante bien. He escuchado muchos casos en el país en el cual las patentes se demoran, copian las patentes cuando se están dando el proceso de inscripción. La recomendación que les puedo dar es bufete de abogados o personas especializadas. Perdón por hacer publicidad, pero Falcón y Puig, yo trabajo con ellos, por si acaso necesiten ahí. Carlos Arroyo del Río es es un top de los abogados en patentes. No lo traten de hacer ustedes mismos, porque como les digo, en realidad el arte de generar el documento toma años. En tema de costos, para darles una idea de cuánto hemos gastado, tenemos 2 patentes, más o menos $90,000 hasta ahora. Y luego es dependiendo de la región y demás. Entonces es un tema complejo. Y otra recomendación que les puedo dar, no patente muy temprano. Ya cuando estén seguros de que va a ser el diseño final, ahí piensen en patentar. En una de nuestras patentes también nos costó mucho porque la tecnología cambió en el proceso del prototipado y nos tocó hacer adendums a la patente. Entonces, traten de hacerlo cuando estén seguros. ¿Qué más les puedo decir en el tema de patentes? Hay otros métodos también de protección de propiedad intelectual más allá de las patentes. Hay el trade secret, que es, si es que es algo, por ejemplo, un código de software, ustedes lo que pueden hacer es protegerlo. Firmen siempre NDAs, son non-disclosure agreements, cuando ustedes tengan que mostrar su tecnología en los niveles iniciales. No tengan miedo de decir, oye, te voy a mostrar, pero podemos firmar un NDA, que es justamente este non-disclosure agreement, lo pueden encontrar en internet. Eso de alguna forma les da un grado de protección de su innovación. Porque ustedes lo pueden mostrar, tienen el documento y eso les protege a la persona que ustedes le muestran por 5 años
ustedes pueden poner incluso el tiempo, pero ya es un documento que evita que se dé un tema de copias, ¿no? Entonces el NDA, hay otro que es menos conocido acá, que es Non-Disclosure Non-Competition Agreement, que es no puedes mostrar y no me puedes competir. Entonces ya puede ser para un tema de alianzas. Los dos los pueden encontrar en internet. Cambien el tema al final, pongan legislación ecuatoriana, porque siempre va a decir en dónde está regido, y con eso ustedes pueden libremente mostrar sus ideas y se protegen incluso antes de patentar. Inti, un gusto. Ya hablando de los productos, claro, ahí está la parte de innovación, pero también quisiera saber, ¿Ictium maneja algún sistema de innovación en los procesos de producción, en los procesos industriales? Gracias por la pregunta. Nosotros trabajamos con proveedores. No hacemos nosotros la tecnología porque es muy costoso. Entonces lo que hacemos es buscar alianzas con empresas para que ellos puedan producirlo. Generalmente cuando tú produces hardware, productos físicos, es un modelo más eficiente. Buscar distintos proveedores que ya te puedan producir las partes, y la empresa generalmente se dedica a poderlo ensamblar, por ejemplo. Y depende mucho del nivel de complejidad tecnológica y el costo. Si es que el grado de complejidad tecnológica no es muy alto, tú puedes considerar de hecho hacerlo. Acá en el país también por costos de mano de obra a veces se dice que es alto, pero si lo comparamos con países desarrollados, en realidad no es tan alto, entonces sí se puede hacer cosas locales acá. Entonces, en hardware se da eso, pero en software, ahí sí más bien es un tema interesante lo que está sucediendo, porque ahí sí más bien se hace in-house. Para darles una idea, conozco una amiga que tiene un emprendimiento en Nueva York de arquitectos, donde los arquitectos están aquí en el Ecuador. Entonces ella es la persona que vende sus servicios allá en Nueva York, con arquitectos ecuatorianos produciendo los diseños para los edificios allá. En lo que es software hay un movimiento muy interesante que está sucediendo en el país. Kushki es un ejemplo, quizás lo han escuchado, el primer unicornio del país. Y veo un potencial enorme en temas de software, justo por lo que les estoy comentando, porque también tenemos personal capacitado ecuatoriano es superior a nuestros países vecinos. Entonces es interesante ese tema. Ahora en Ictium estamos nosotros empezando a producir el siguiente sistema. El primero que vieron, ese lo producimos en Reino Unido. Los nuevos sistemas van a ser producidos localmente. Estamos ya haciendo los diseños aquí, nos trajimos todo lo que es el sistema de desarrollo. Lo vamos a hacer con proveedores, pero nosotros generamos el diseño final. Lo hacemos con proveedores locales y así vamos a lograr que se dé un mayor volumen, ¿no? Entonces, cuando es hardware es un poquito más complejo. A quienes les interesa el tema de software, el mejor libro Lean Startup, ese no es para hardware, pero es bueno para software, de Eric Rice. Y para hardware, todo lo que es este libro del MIT que se llama Lean Hardware. Ese es muy bueno justamente para entender las lógicas de cómo se produce, porque es muy importante tratar de generar un producto final bajando los costos la mejor forma posible para que puedan ser producidos. Hola, ¿cómo estás, Inti? Muchas gracias por toda la propuesta, pero mi pregunta ahorita es que yo tengo una startup que me gustaría algún rato mostrar a la universidad, pero una de las cosas que más me preocupa es justamente lo que tú mencionaste, o sea, al rato de presentar tu idea, ¿cómo te aseguras que no te roben o que te copien o cosas así? Y la siguiente pregunta es de dos partes, es justamente cuánto, o sea, cuando vas a una incubadora, cuando vas a una aceleradora, ¿cuánto deberías de estar dispuesto a dar de tu empresa o cómo funciona todo ese proceso? Gracias por la pregunta. Sobre robar ideas, las ideas son libres, entonces en realidad si está en nivel de una startup muy inicial en ideas, ahí hay que ser muy cuidadoso, entonces hay que tratar de avanzar en el proceso de desarrollo tecnológico para que tú tengas una ventaja competitiva más allá de la idea. Entonces, por ejemplo, si es un software, tener ya incluso si ustedes quieren hacer software, ya no se necesita inicialmente programar. Hay programas que les ayudan a hacer los mockups para ver cómo se vería una aplicación. Por ejemplo, antes de programar, testeas mercado y tratas de avanzar. En el emprendimiento es mucho agilidad y en realidad a veces pensamos que nos pueden copiar una idea
pero es bien difícil emprender. En realidad, ya lanzarse y estar años y años y hacerlo. Entonces, no me preocuparía tanto, siendo muy estratégico en ese sentido siempre, pero cuando ya tienes un nivel de avance que tienes que mostrar, por ejemplo, compartir un código, compartir principios de funcionamiento de la máquina, NDAs, siempre. O sea, nosotros siempre hacemos eso, siempre empresas, incubadoras, dependiendo el nivel de, por ejemplo, en aceleradoras, si van a aplicar, hay Corfo en Chile es muy buena, 500 Plaza en Colombia es buena. Hay varios lugares donde se da, aquí hay Endeavor también, de hecho, Endeavor Ecuador, que es un poquito más, ya tienen que tener algo un poquito avanzado, pero está bastante bien. Y ahí generalmente no te van a firmar un NDA, pero si ya ves que es una empresa constituida que trabaja años en eso, ahí no me preocuparía. Más bien con un poco más de la informalidad. En lo que es inversión, el consejo que te dan siempre es no des más del 20% por ronda. Entonces, porque hay la ronda semilla, luego es de serie A, serie B, serie C, serie D, y luego es IPO, que es el International Public Office. Sí, no recuerdo bien o mal, pero es básicamente vas a la bolsa, en Nueva York o en Londres o en Tokio. Y lo que te recomiendan es no des más del 20% en cada una de las rondas. Entonces, incluso si a la final llegas a serie C o serie D y tienes un nivel bajo de equity dentro de tu propia empresa, te proteges en los artículos de asociación de la empresa. Tú puedes decir siempre el fundador tiene asiento en directorio y te van a pelear, tal vez puedes decir voto libremente, ahí tal vez no te dejen, pero puedes siempre estar en el board, tomar decisiones. Hay que asesorarnos en eso muchísimo, pero en breve resumen es ese, incluso no tengamos miedo de dar equity dentro de la empresa. Yo ya voy ahorita, estamos en ronda serie A y estoy con el 54%. Entonces ha ido, porque me ha tocado hacer procesos de a veces un poco semilla, a veces fondos por aquí, por acá. Entonces, pero esa sería como digamos la regla general, no más de 20% por ronda. Y súper importante, piensen bien a quién también, ¿no? Porque va a ser una persona, organización quien invierta en tu empresa, le vas a ver toda la vida. Va a estar sentado, va a ser alguien con quien vas a tener que discutir, entonces hay que ser cuidadoso de quién, con quién queremos estar. No solamente pensemos en los recursos, sino también que va a ser nuestro socio, ¿no? ¿Qué más te da aparte del tema económico? A continuación, damos paso a responder a todas las preguntas de aquellos que nos están viendo a través de Zoom y Facebook Live. Muchas gracias. Inti, te cuento que ahora mismo 400 personas nos están viendo por Zoom. Tengo algunas preguntas. Fabio Rivera dice, me da mucha curiosidad, dice, ¿cómo se realizó el estudio en el que encontraron que a Galápagos la mayor parte de plásticos llega de los ríos? ¿De dónde sale eso? Bueno, son dos temas, ¿no? El del 60 al 80% de que el plástico sale de los ríos hacia el mar es un estudio de la Universidad de Delft, de Eric Van Seville. Y el tema de cómo llega el 40% es de conservación internacional acá en el Ecuador desde Galápagos. Hay dos estudios, de hecho, uno de conservación internacional, otro, si la memoria no me falla, creo que es WWF, pero más o menos la estadística varía entre un 30 a un 40% lo que termina saliendo. Y dicho sea de paso, la importancia de la ciencia, ¿no? De la generación de datos, para que en función de eso entendamos una realidad. Y les voy a dar un ejemplo de algo que cambió hace 4 años acá en el Ecuador, si la memoria no falla, 4 o 5 años. Hay mucha botella de Asia que llega a Galápagos. ¿Botella de qué? Botellas plásticas asiáticas. Son por la etiqueta. Nosotros pensábamos como país que eso venía de China, lo cual es imposible, porque todo lo que sale de China termina en el patch de Hawái. Hay 5 lugares donde se acumula el material. Entonces fue el reto de saber de dónde viene. Investigadores lograron encontrar que eso viene de las flotas pesqueras asiáticas, que vienen cada cierto tiempo hacia acá y por las corrientes. Lo que sucede en la línea ecuatorial es que las corrientes chocan en la línea ecuatorial y direccionan material hacia Galápagos. Antes era solo material orgánico, por eso Galápagos tiene la biodiversidad que tiene. Ahora es sintético también. Entonces, son datos básicamente creados internacionalmente, el tema de ríos,
y nacional, organizaciones locales. De hecho, creo que la San Francisco trabajó en el tema de con conservación internacional porque tiene un campus en Galápagos, el único, de hecho. Muy bien, gracias, Inti. Martina Lapo Roballo dice, buenos días, me pregunto, ¿qué hacen con los residuos que recogen? Al momento estamos trabajando con gestores ambientales certificados y lo que ustedes también les mostraba hoy es justamente el siguiente nivel, que vamos a aprovechar todos los materiales que sacamos, el orgánico, bioetanol y urea, y todo lo que son sintéticos hacia los 3 niveles, poliéster, nuestra nueva versión de madera plástica que es un nivel más mejorado, y el adicional que tenemos, los dos de hecho son los que estamos desarrollando al momento. Entonces, como un ejemplo, digamos, uno puede empezar un ciclo, hacer una intervención y no necesariamente desde el inicio tener todo desarrollado 100%, sino que es un tema continuo, ¿no? Es justamente lo que estamos intentando. Ya tenemos las últimas preguntas. Nicole Villasís, y creo que ya lo respondiste, si no me comentas. Dice, ¿de qué forma consiguen fondos para la creación de prototipos y cuáles son los mayores desafíos para los emprendedores en tecnología? Los fondos son siempre no reembolsables. En etapa temprana, en el grado de innovación tecnológica que veíamos del Technology Readiness Level, del 1 al 5 traten de buscar fondos no reembolsables. Puede ser Family and Friends, la típica que nos dicen. Tratemos de buscar fondos que no sean necesariamente préstamos y demás, sino más bien buscar alternativas. Existen ya acá en el país, tienen que seguir aumentando, pero también ya hay, piensen también en el tema regional. Colombia tiene buenos sistemas en Medellín, Santiago de Chile, el más avanzado de hecho de los países hispanohablantes, más allá de México. México tiene muy buenos sistemas también, internacionales donde van ecuatorianos. Yo conozco varios ecuatorianos que están en sistemas de aceleración en México, otros en Chile. Acá en Ecuador, Endeavor es uno de los que está generando un repunte. Y también hay la Cámara de Emprendimiento e Innovación CITEC, que también la Alianza para el Emprendimiento e Innovación acá en el país, con Quito que va a seguir avanzando, en Guayaquil tienen Épico. Hay lugares en donde ustedes si quieren emprender, pueden buscar justamente las conexiones adecuadas, ¿no? Para poderlo hacer. Y en otros países, y eso hay que tratar de traerlo acá al país, son fondos no reembolsables para poder generar la tecnología hasta un punto en donde ya puedes conseguir inversión. Muchas gracias. La última pregunta. Nicole Cobo dice, ¿cuáles son los mayores retos de emprender aquí en el Ecuador, aquí en el país? El emprender acá es el principal reto, quizás internamente, tener el sueño de cambiar la realidad, como yo insistí muchas veces. Es muy bonito emprender, damos empleo a personas, tratamos de generar valor. Tenemos que apoyar, de hecho, el emprendimiento local. Dejémonos de quitarnos hay taras en la cabeza que nos han metido que lo de afuera es mejor, solamente porque afuera hay gente que lo produce. Entonces, pensemos más local, mientras menor sea el tamaño de la empresa, mejor. Apoyemos al emprendimiento local. Entonces, quizás ese mindset es lo más complejo. Cambiar ese mindset de que lo de afuera es mejor, porque nos imponen modas y lo de acá es inferior, pero eso también está cambiando. Hay casos muy bonitos de empresas. La última que conocí, Taita Hats, por ejemplo, lindísima empresa que trabajan en Cuenca, con artesanas que generan los sombreros de paja toquilla, donde ellos te cuentan la historia de las personas que lo producen, de las mujeres que lo hacen, y están exportando ya a varios países. Entonces, hay ese potencial que cada vez está cambiando, de que Pacari es otro ejemplo, ¿no? De empresas que Pacari es algo que quizás hace 10 años no hubiésemos pensado que puede existir, cómo una empresa se mete a un mercado saturado de chocolate, entra con narrativa y empieza a ser de superior calidad, de hecho acá en el país. Entonces, es eso. Yo creo que es cambiar justo esa mentalidad de que lo de afuera es mejor, cuando no es cierto. Más bien tratar de que nosotros apoyemos a todo emprendimiento, porque eso genera oportunidades acá en el país. Fabuloso, Inti. Estamos terminando, chicos, la primera Founder Class. Quiero agradecer a Inti, quiero agradecer a Julie Ruiz, que es una profesional de la comunicación que siempre
nos apoya para este tipo de eventos. Quiero agradecer a Magus, María Augusta, ¿sí? Del área de marketing. ¿Sí? Gracias, María Augusta, por todo el apoyo. A Gabriel Vaquero, a todo el equipo que ha estado aquí. ¿Sí? Y finalmente agradecer a nuestro anfitrión, a Ricardo Intriago. Les dejo con él y gracias a todos por estar aquí. Un aplauso para Inti, por favor. De igual forma, muchas gracias, Cinti. Estoy seguro de que todos hemos adquirido demasiados aprendizajes muy valiosos el día de hoy. Agradecer también a tu presentación, tu generosidad y también por tu tiempo para darnos estas lecciones muy importantes. De igual forma, para finalizar, también agradecer a todos los profesores del área de emprendimiento, a Pablo Carrera, coordinador del área de emprendimiento, y a todos quienes llevaron a cabo este evento y lo hicieron posible. Finalmente, a todos los asistentes y a aquellos que nos están viendo a través de Zoom y Facebook Live, agradecerles por su presencia, por su compañía. Con todo esto, me despido. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Tengan un muy buen día.